A continuación, la ponencia Los retos de la educación rural, a cargo de la doctora Marta Leighton, directora ejecutiva de la Fundación para la Educación Cooperativa, FECOP, entidad del gremio cafetero. Bueno, muy buenos días al secretario de Educación, a todo el equipo de la Secretaría de Educación. Muy buenos días a todos ustedes, rectores, docentes de la zona rural del departamento del Valle. De verdad que agradecerles a la Secretaría de Educación que nos hayan invitado a participar y a socializar un poco con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia. La Fundación para la Educación Cooperativa FECO es una institución del gremio cafetero. Estamos este mes precisamente cumpliendo 39 años de estar al servicio de la educación rural en el departamento. Siempre hemos sido unos aliados de la Secretaría de Educación, unos aliados de la educación rural en el Valle del Cauca. No somos solamente ejecutores de programas, somos aliados en todo este proceso de desarrollo y de encontrar estrategias para esa educación rural que todos soñamos y que todos queremos. Quiero socializar y hablar un poco con ustedes de esos retos que tenemos en la educación rural. De verdad que agradezco muchísimo el buen diagnóstico que se nos hizo por parte del Ministerio de Educación en este proceso. Ese es el entorno que tenemos de la educación rural, esas son las condiciones y esas son las realidades que hay en la educación rural. Y desde allí entonces nosotros nos planteamos, y no lo voy a hacer desde los grandes retos que tiene el Ministerio de Educación y desde los grandes retos que tiene la Secretaría de Educaciones, porque allí están plasmados y ellos han venido trabajando muchísimo en esos retos y en esos cambios y esas mejoras de la educación. Yo lo voy a hacer más bien un poco desde la experiencia que nosotros hemos recolectado en estos 39 años, casi 40 años que tenemos trajinando por toda la zona rural del departamento. Creo que somos una de las organizaciones que hemos podido, y gracias a Dios que nos ha permitido llegar a muchísimos sitios, a todos esos sitios del Valle del Cauca, y llegar con diferentes programas y diferentes acompañamientos a las instituciones. De hecho, entonces, el Ministerio de Educación ha trabajado mucho, pero quedan algunos retos importantes que hay que trabajarlos, y unas situaciones como son la baja matrícula que existen en la educación básica secundaria, pero más que eso también el bajo número de estudiantes que se gradúan de la media. Ese sigue siendo una de las, y todas las estadísticas los muestran, que en el país y de hecho en el Valle del Cauca también el número de estudiantes que se gradúan en el bachillerato sigue siendo muy bajo con relación a la población que tenemos. Y sigue siendo también una de las necesidades es de atender a esa población de extraedad, esa población que está ya en la zona rural, pero que por muchas circunstancias no puede llegar a la institución educativa y que hay que atenderla con otras metodologías y con otras posibilidades de educación. Pero hay algunos temas que a veces las estadísticas no los muestran y que solamente quienes tenemos la posibilidad y estamos en la experiencia de conocer lo que pasa en las instituciones educativas, lo vemos, lo diagnosticamos y lo mostramos como una necesidad de trabajarla. Una es la pertinencia de esos programas educativos frente a las necesidades que tiene de desarrollo el sector rural. Hay una
distanciamiento muy grande entre lo que le enseñan a los estudiantes y lo que necesita el sector rural para su desarrollo. Hay un distanciamiento muy grande entre la generación de vocación de gente para el desarrollo del campo. Entonces, y eso es una situación grave y hoy nos está atacando muy fuerte. Es que nosotros manejamos mucho las estadísticas del Valle del Cauca para implementar programas y nos encontramos cada año con más y más escuelas cerradas porque no hay estudiantes. Y cada año esta escuela la cerraron, esta escuela la cerraron, esta escuela la cerraron porque no hay estudiantes. Pero es que se nos acabó la población joven en el campo. Y se nos acabó, peor aún, la población que se quiere quedar en el campo haciendo desarrollo. Nosotros, desde una de las empresas del gremio cafetero, desde Sencoa, hace 2 años hicimos una investigación en el Valle del Cauca y la población de caficultores del Valle del Cauca, el promedio de edad está entre 55 y 60 años, los productores de café. Entonces tenemos una gran pérdida de población joven para trabajar en el campo, pero peor aún es el programas de educación. Mire, yo soy egresada de programas técnicos agropecuarios y orgullosamente soy técnico agropecuario de una de las concentraciones rurales agrícolas del departamento. Y éramos técnicos y somos técnicos agropecuarios. Hoy estas instituciones han perdido y se ha perdido mucho la validez de la formación técnica agropecuaria. Se ha perdido mucho la formación agrícola, la formación pecuaria, la formación de trabajo comunitario, se ha perdido muchísimo en estas instituciones, porque ha habido que darle mucho más espacio a la parte académica, y los muchachos están siendo muy buenos académicos, pero se nos ha perdido mucho esa parte técnica agropecuaria. Ese es yo creo que de los retos grandes que tenemos en la educación, y no lo hemos hecho porque desafortunadamente siempre esperamos que nos digan qué hacerlo. No hemos podido aprender y no hemos sido capaces de aprovechar todas esas oportunidades que nos ha dado la Ley General de Educación, de hacer programas, de innovar alrededor de esas necesidades del entorno. Y otra de las situaciones que las mencionabas y que es muy fuerte en nuestra zona rural es la soledad en que se trabaja. Los maestros trabajan solos, las instituciones educativas trabajan solos y al interior de las instituciones educativas cada uno trabaja solo. Miren, nosotros hemos ido por instituciones educativas donde nos hemos encontrado experiencias excelentes, buenísimas, y vamos al año siguiente y preguntamos por esa experiencia. Ah, no, es que eso lo hacía el profesor Juan y el profesor Juan ya se fue. No son experiencias realmente de institución educativa. Y va uno a la institución y el profesor de matemáticas trabaja matemáticas y el profesor de español trabaja español y el profesor de ciencias trabaja ciencias, pero nadie sabe. Hubo una experiencia muy interesante y seguramente que aquí hay algunos compañeros que vivieron con nosotros, una experiencia de innovación curricular que tuvimos en las concentraciones hace algunos años y que el Ministerio de Educación nos la calificó como innovación curricular, donde hicimos nuestros propios programas y nos preguntábamos qué es lo que necesita un muchacho que puede ser un gran productor y empresario del café, qué es lo que necesita de todas las otras áreas y qué necesita de matemáticas y qué necesita de español, y eso logró
integrar a todo mundo alrededor de eso. Si ustedes ven, seguramente todos han leído un artículo muy reciente que salió de la propuesta de países muy desarrollados en educación y están proponiendo acabar con las áreas y acabar con las asignaturas y trabajar en base a proyectos y en base a necesidades reales de la formación de los estudiantes. Entonces, creo que en esos dos temas hay un reto muy importante que hacer. Nosotros estamos planteando y hemos recogido algunas experiencias que decimos cómo nos pueden ayudar a afrontar esos retos. La primera es que le tenemos que devolver la dignidad a la escuela rural. La escuela rural siempre nos han dicho, pobrecitos los de la escuela rural, pobrecito ese maestro que lo mandaron para allá, pobrecito el que le tocó que ir allá, pobrecitos esos niños tan mal formados de la escuela rural. Creo que aquí hay que hacer un trabajo grande de devolverle la dignidad a nuestras escuelas rurales. Nuestras escuelas rurales son grandes, nuestras escuelas rurales tienen las mejores experiencias y en eso hay que hacer un trabajo grande de rectores, de maestros y de involucrar a todo mundo alrededor de esa dignidad de la escuela rural. Una segunda forma de afrontar ese reto es la de acompañar a nuestros docentes. Y tú lo decías ahora, es que al maestro llega y lo mandan allá solo. Mire, nosotros nos encontramos, el maestro llega y le dicen, usted esta escuela trabaja escuela nueva. Y el maestro, defiéndase como pueda, mijo, porque ahí tiene un salón con 5 grados, defiéndase como pueda con escuela nueva. Entonces, a nuestros maestros hay que enseñar. Nosotros tenemos por allí un diagnóstico que hicimos y el Valle del Cauca tiene unos maestros muy bien formados. Y la gran mayoría son licenciados y tienen maestrías y tienen un mundo de formación. Pero no estamos haciendo una formación de nuestros maestros de lo que es ese entorno, de lo que se encuentra en la zona rural y de todas las posibilidades que tienen estas metodologías flexibles de innovar desde el entorno. Y entonces siempre nos quedamos pensando que no tenemos laboratorios, que no tenemos un mundo de instrumentos, pero hay un entorno, que el entorno solo es el mejor laboratorio que podemos emplear. Y en eso tenemos que darle herramientas a nuestros maestros. Y tenemos que acompañar a nuestros maestros en esos procesos. Una tercera forma de abordar esos retos es involucrar a la comunidad. Definitivamente a nuestras comunidades hay que involucrarlas en los procesos. Y está demostrado que aquellas escuelas que tienen mejores resultados y aquellas escuelas y aquellas instituciones que tienen mayores logros son las escuelas que han logrado involucrar a la comunidad. Y no solamente involucrarla por involucrarla, hay que involucrarla con un propósito, y es el propósito de hacer escuelas más fuertes. Y ese es el propósito de resolver con la comunidad sus necesidades. ¿Cuántas escuelas han resuelto el problema del comedor, del restaurante, y lo han resuelto con sus comunidades? Y desde la utilización de los mismos productos y desde cosechar y de producir y de transformar en comida para los estudiantes. Pero hay que involucrar a los padres de familia, hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar al sector que hay a su alrededor. Una cuarta forma de abordarlo, y que nosotros lo hemos planteado y lo hemos trabajado mucho con muchas instituciones, es desde la parte administrativa generar alianzas. Miren, eso ya es cuento hace rato, no podemos solos, la institución no puede sola, la Secretaría de Educación no puede sola, las instituciones no podemos solos. Pero si generamos alianzas,
pero en el sentido de alianzas. La alianza tiene que ser un gana-gana. La alianza tiene que ser un deme y doy. Porque a veces esto se ha convertido en que hacemos la alianza y es ¿qué me dan? ¿Y qué me dan? ¿Y qué me dan? Y a veces resultamos quienes hacemos las alianzas que quedamos debiendo. Entonces, la alianza tiene que ser eso. Y trabajemos juntos y demos y hagamos un gana-gana y produzcamos y resolvamos y aprovechemos. Miren, nosotros somos una fundación que hace prácticamente ya vamos a 40 años generando recursos, generando estrategias, bajando recursos de mucha parte. Y a veces nos encontramos muchas organizaciones, muchas entidades nacionales e internacionales que quieren aportarle y quieren apostarle a la educación. Pero hay que generar ese tipo de alianzas. Y tiene que ser desde la misma política institucional. Si la institución educativa genera esas alianzas. Y no solamente tiene que ser una alianza que me den recursos, es una alianza que me apoye, que me ayude, que me genere otros espacios. Otra forma de abordar estos retos, para nosotros muy importante también, es la de plantear la organización de los maestros. Los maestros deben organizarse, tenemos que organizar y ayudar, y yo creo que desde aquí la Secretaría de Educación nos puede ayudar mucho en ese tema de organizar a los maestros pedagógicamente, porque es que un maestro cuando tiene la posibilidad de compartir con su par, cuando el maestro puede socializar, cuando el maestro se puede retroalimentar, eso genera cambios institucionales. Nosotros tenemos una experiencia en el Valle del Cauca, pues que no ha sido fácil sostenerla, pero que allí la llevamos, y es las redes de maestros de Escuela Nueva. Esa experiencia de las redes de maestros de Escuela Nueva a nosotros nos han generado una experiencia. Acabamos de pasar del 8º encuentro, y seguramente que aquí hay algunos rectores y maestros que fueron con nosotros a ese encuentro de maestros, de las redes de maestros. Y miren, nosotros estuvimos la semana pasada en el Congreso Internacional de Escuela Nueva en Bogotá, y nosotros decíamos, nada que envidiarle al encuentro de redes de maestros del Valle del Cauca, de verdad que sí. Es el espacio de que los maestros se retroalimenten, es el espacio de que los maestros conozcan qué hace la otra institución, qué hace el otro compañero, qué hacen los demás y cómo pueden participar. Entonces aquí hay que abrir esos espacios. Realmente a veces estamos tan llenos en las instituciones educativas que pensamos que el espacio que cedemos para que la red se encuentre, para que la red haga actividades, es una pérdida de tiempo. No, es una posibilidad de enriquecer el trabajo de maestros en las instituciones. Otra de las formas que nosotros planteamos para afrontar este reto es fortalecer la participación de los estudiantes. Una experiencia que escuchamos nosotros en Bogotá esta semana, los estudiantes pidieron que no los llamaran más estudiantes, que ellos no querían ser estudiantes, que los llamaran estudiantes, y se matricularon como gestores de cambio. No son estudiantes, son gestores de cambio, son gestores de desarrollo. Y eso solamente lo podemos lograr cuando esa participación de los estudiantes sea realmente una participación. Tenemos en los colegios agropecuarios, en las instituciones agropecuarias, un espacio grande, muy grande para ser líderes y para trabajar, que es las asociaciones Futuros Agricultores de Colombia. A alguien le preguntaron un día
que era una asociación Futuros Agricultores y dijo, es una fábrica de hacer líderes. Y quienes vivimos y quienes nos formamos desde las AFAS, estamos seguros que así fue. Era una fábrica y es una fábrica de hacer líderes y es una posibilidad y es una herramienta muy grande que se tiene en estas instituciones, de que los muchachos lideren, de que los muchachos hagan cosas interesantes alrededor, que resuelvan necesidades, que gestionen y mejoren sus programas educativos. Pero además los modelos flexibles, Escuela Nueva tiene los gobiernos de aulas, tienen el gobierno estudiantil, hay un mundo de espacios que hay que aprovecharlos al máximo para desde allí generar participación. Alguien nos preguntaba y nos ponía a imaginarnos cómo serían nuestras aulas si tuviésemos unos muchachos realmente enganchados, como dicen ellos, enganchados con todo el proceso educativo y con todo el proceso. Y seguramente que aquí muchos de ustedes tienen estudiantes enganchados en el aula, de verdad, queriendo participar, pero eso hay que generarlo desde la institución educativa y hay que generar esos espacios y hay que volver a retomar los espacios del fortalecimiento de los deportes, de toda esa parte cultural que se ha ido perdiendo, porque ya no hay tiempo, porque es que en las instituciones ya no hay tiempo sino de dictar clases. Y entonces ya se perdió todo el espacio de muchos de esos elementos que generan la participación, pero que desde allí estamos generando también democracia, estamos generando participación, estamos generando muchos otros elementos que deben tener los estudiantes. Seguramente que hay muchos otros espacios donde nosotros podemos afrontar esos retos. Nosotros en todo nos dispusimos con el equipo en FECOD de recoger toda esa experiencia y decir qué es, porque es que cuando nosotros logremos que nuestras instituciones afronten esos retos allí al interior, la llegada de todos estos retos desde el ministerio y de las secretarías de educación van a tener mejor efecto. Miren, nosotros tenemos la experiencia en el sector cafetero, a muchas instituciones les dimos muy buenos recursos económicos cuando teníamos recursos en el sector cafetero. Nosotros dimos muchísimos recursos a las instituciones educativas y no pasó absolutamente nada, porque falta al interior de las instituciones que las instituciones afronten primero estos retos, que nos preparemos, que las instituciones educativas nos preparemos para afrontar el reto que nos toca y con todos los programas que nos llegan desde el Ministerio de Educación, todos los programas que nos llegan desde las secretarías de educación, eso facilita el resultado de estos programas. Nosotros, en la medida en que tenemos maestros organizados en red, en la medida en que en las instituciones educativas hay juntas técnicas, eso ha facilitado. Y finalmente es el desarrollo de los proyectos productivos, de los cuales no voy a hablar mucho porque hay una ponencia muy interesante alrededor de ello. Pero ese tema de los proyectos productivos hay que mirarlos y hay que mirarlos desde otra óptica. El proyecto productivo no puede seguir siendo el proyecto que por años y años la institución educativa ha hecho. Hay que mirarlo con la óptica de las necesidades del mundo rural de hoy. Nosotros hace 2 años estamos en un proyecto de cooperación internacional y lo primero que los cooperadores nos preguntaban era ¿qué tanto saben los muchachos de esas instituciones agropecuarias del aprovechamiento de la luz solar para la transformación?
¿Qué tanto saben de la transformación y producción desde subproductos? ¿Qué saben de una cantidad de cosas que cuando nosotros vamos y revisamos los programas que manejamos no están? Porque nos quedamos de pronto haciendo, repitiendo los mismos proyectos. Y primero sabiendo que esos proyectos no son y que no le generan entusiasmo ni interés a los muchachos, porque ya saben que generan pérdidas, porque ya saben que no es eso lo que necesitan y porque además los estamos manejando muy mal manejados en las instituciones educativas. Eso. Entonces, alrededor de los proyectos productivos, hay que generar los espacios de crecimiento institucional, pero son el espacio de crecimiento y de laboratorio de aprendizaje. Los muchachos, yo recuerdo cuando yo aprendí en las fincas, aprendimos de muchos errores y aprendimos de muchas cosas que hicimos mal hechas, pero aprendimos también que había que aprender a hacer las cosas bien hechas. Entonces, creo que allí hay muchos elementos que seguramente muchos de ustedes los están haciendo, pero que cuando uno ve la política del Ministerio de Educación, también los está planteando, también lo está identificando como una necesidad. Finalmente, pues un mensaje es el que enseñar lo hace el que sabe, educar solamente lo hace el que es. Entonces, pues muchísimas gracias y aquí estamos desde FECO para estar con ustedes en el cumplimiento de todo este reto.